A ver, pensemos en esto. 5 de diciembre de 1945. 5 aviones de la Marina estadounidense despegan para un entrenamiento que debería haber sido pura rutina y simplemente nunca regresan. Esta es la historia del vuelo 19. Sí, ese misterio, el que dio origen a la leyenda más famosa y temida del océano. Vamos a sumergirnos en ella. Y es que la historia empieza con 5 bombarderos. Sí, pero la tragedia no se detuvo ahí, ni mucho menos. Cuando la noche terminó, no eran 5, sino un total de 6 aviones los que se habían desvanecido por completo. Y claro, con ellos, 27 hombres, pilotos, cadetes, la tripulación de rescate, todos, absolutamente todos, desaparecidos sin dejar el más mínimo rastro. Es que es increíble, ni un cuerpo, ni un solo trozo de metal, nada. Y aquí está la pregunta del millón, la que ha obsesionado a investigadores y, bueno, a teóricos de todo tipo durante décadas. ¿Fue un simple y trágico accidente o había algo mucho más extraño detrás de todo esto? Bueno, pues vámonos a ese día. Hay que ponerse en situación. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar. En la base de Fort Lauderdale, en Florida, el ambiente era de calma, de disciplina. Nadie, pero nadie, podía imaginar que una misión de entrenamiento tan estándar iba a convertirse en una auténtica pesadilla. Y es que lo más importante es esto. Fijaos, no había nada, absolutamente nada fuera de lo común. Los aviones eran unos pájaros de hierro súper robustos. El líder, un veterano con miles de horas de experiencia. Y el tiempo era perfecto, si es que estaban diseñados incluso para flotar si tenían que aterrizar en el agua. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que se esfumaran así? La misión, de unas 3 horas, empezó sin ningún problema. Completaron su práctica de bombardeo, todo en orden. Pero es que poco después, la realidad empezó a desmoronarse, literalmente. La confusión se apoderó de los pilotos, y eso se notaba a través de la radio. Fijaos bien en la cronología. En poco más de una hora, pasan de una misión que es pura rutina a estar completamente perdidos, con los instrumentos fallando y, lo que es peor, tomando decisiones que al final los sentenciaron. Y aquí escuchamos la desorientación total del líder. El teniente Taylor estaba convencido, pero convencidísimo, de que estaba sobre los cayos de Florida, al sur. Pero ¿sabéis qué? Los datos que se analizaron después sugieren que en realidad estaba a cientos de kilómetros de allí, sobre las Bahamas. Estaba completamente perdido en un espejo, el del océano. Pero esperad, que lo más interesante es lo que viene ahora. Los pilotos empezaron a decir por radio que el agua no se veía como debería y que incluso el océano se ve blanco. Era como si de repente el horizonte hubiera desaparecido, como si las leyes de la física se hubieran suspendido. No tenían ningún punto de referencia. Y esto es lo que resume la tragedia de una forma brutal. Un piloto más joven, un cadete, intuyó la solución correcta. Si hubieran girado al oeste, habrían llegado a la costa en solo 20 minutos. Pero Taylor, que sufría lo que los psicólogos llaman fijación de destino, estaba tan seguro de su error que ordenó ir justo en la dirección contraria. Y con eso selló su destino. La desaparición del vuelo 19 fue una tragedia militar enorme. Sí, pero el misterio no se acabó esa noche. ¡Qué va! De hecho, estaba a punto de hacerse mucho más grande y de transformarse en la piedra angular del folclore paranormal moderno. Mientras el vuelo 19 se desvanecía, se envió un hidroavión de rescate, un PBM Mariner, con 13 hombres a bordo. Pero este avión tenía un apodo bastante siniestro, el tanque de gasolina volador. 20 minutos, solo 20 minutos después de despegar, su señal desapareció del radar. ¿Y qué pasó? Pues que un barco petrolero que estaba cerca informó de que había visto una explosión masiva en el cielo. El cazador se había convertido en la presa. Y aquí, justo aquí, es donde todo cambia. La Marina, al principio, culpó a Taylor, pero su madre luchó hasta que consiguió que el veredicto oficial se cambiara a causas desconocidas. Claro, este vacío de explicación fue el terreno perfecto para que, años más tarde, un periodista llamado Vincent Gaddis conectara este caso con otros y creara la famosa leyenda del Triángulo de las Bermudas. Durante décadas, las teorías paranormales, de vórtices y extraterrestres dominaron la conversación. Pero, ¿y si la ciencia moderna pudiera ofrecer explicaciones bastante racionales para estos sucesos que parecen tan sobrenaturales? Vamos a empezar por las brújulas. Resulta que esta zona es uno de los poquísimos lugares del planeta donde el norte magnético, el que señala la brújula, y el norte geográfico, el del polo, se alinean perfectamente. Para un piloto que depende de su brújula magnética y que no es consciente de esta peculiaridad, la confusión puede ser total. Puede llevarlo a desviarse cientos de kilómetros sin darse ni cuenta.
Y luego está esta teoría, que es fascinante. El lecho marino de esa zona contiene depósitos enormes de gas metano. Si se produce una liberación repentina de ese gas, la densidad del agua podría desplomarse, volverse espumosa y literalmente tragarse un barco entero. Y si esa nube de gas llega a la atmósfera, podría asfixiar los motores de un avión como los Avengers o peor aún, provocar la explosión instantánea de el tanque de gasolina volador, el PBM Mariner. Bien, con estas explicaciones científicas sobre la mesa, la pregunta es, ¿cómo se compara la evidencia que tenemos hoy con ese mito tan poderoso que ha durado tantísimo tiempo? Y aquí tenemos la prueba física más reciente que hay. Varias expediciones de arqueología submarina han localizado un motor idéntico a los del vuelo 19, precisamente donde los cálculos sugieren que se quedaron sin combustible. Ojo, esto no prueba al 100% que sea de uno de los aviones perdidos, pero sugiere, y con mucha fuerza, que no se desvanecieron en otra dimensión. Lucharon hasta el final, y el océano se los quedó. Quizás entonces el verdadero enfoque no debería estar en lo paranormal. A lo mejor el verdadero misterio está en el factor humano, un líder desorientado, una tripulación que confió en él hasta el final y la fuerza abrumadora e imparable de la naturaleza. Estos 27 hombres no fueron víctimas de lo desconocido, sino de los límites de su propia tecnología frente a un océano implacable. Hemos trazado el fondo del mar, hemos analizado las anomalías magnéticas. La ciencia, la verdad, es que nos da respuestas muy lógicas. Pero el mito del vuelo 19, ese perdura. Así que la pregunta final es, ¿aceptamos la explicación racional o una parte de nosotros prefiere que siga existiendo el misterio? Esa idea de que el océano todavía guarda secretos que no podemos ni imaginar.